Hijos de la Matrix por David Hyde. Capítulo 7. Sirviendo al dragón, el pasado. En el antiguo mundo abundan las historias de la raza serpiente o dragón, y los reyes, reinas y emperadores reales que reclaman su derecho a gobernar en virtud de su descendencia de dioses serpientes. Los relatos sumerios hablan de serpientes voladoras y dragones que escupían fuego, un símbolo de su vehículo aéreo, y de cómo los reyes sumeria, mucho antes del diluvio, hacia alrededor de 240.000 años a.C., eran fruto de la unión de dioses y humanos. Sargón de Akkad, famoso gobernador del imperio sumerio, reivindicó este origen genético, y la misma existencia de la realeza se presenta claramente como un regalo de estos dioses. Igualmente claro es que eran dioses reptilianos, como en los reptiles claramente descienden, y existen muchas referencias por parte de los sumerios a sus dioses como serpientes feroces y aladas. El término Ushungal, a menudo utilizado para describir a Enki, se traduce por serpiente voladora y feroz, que podría describir perfectamente un reptiliano en un artefacto aéreo, emitiendo feroces gases por un tubo de escape. De hecho, la palabra Shum puede relacionarse con el término de vehículo celeste. Podría tratarse también de otro origen de esta simbología feroz. El dios Anunnaki, Ninurta, se llamaba Mush-Shaturgalgal, la serpiente voladora con la mirada ardiente, lo que concuerda perfectamente con las descripciones del chamán Zulú, Credo Mudwa, en sus historias de reptilianos en la leyenda africana antiguas y modernas. Dice que los reptilianos tienen un tercer ojo entre los otros dos, que se abre de lado a lado, en lugar de arriba y abajo. El ardiente ojo rojo, en la tradición africana, de este puede salir un rayo rojo tipo láser, dice capaz de derribar a una persona y paralizarla. Es un origen de la expresión de echarle a alguien el mal de ojo. En China se decía que los Lun Wan, reyes dragón, tenían una perla mágica en su frente, un ojo divino y místico, fuente del poder. Historias francesas de la región de los Alpes hablan de un dragón con un ojo de color rojo rubí, en el centro de la frente, que era tan brillante que la criatura parecía estar proyectando fuego. Algunas veces este ojo central se llama Dracontia, y también puede relacionarse con el ojo central de los llamados cíclopes en los cuentos antiguos, Credo Mudwa, y personas que han sido abducidas en nuestra época. Describen cómo los reptilianos más reales y antiguos, los Draco, tienen cuernos. Algunos se parecen a Darth Maul de la película de la Guerra de las Galaxias, con los nódulos o cuernos alrededor de la cabeza. En las películas de Hollywood se narra mucha verdad haciéndola pasar por ficción, tanto por quienes tratan de eliminar la historia, como sobre todo por los que preparan a la humanidad para la aparición pública de estos seres en los próximos años. Desde mi punto de vista, George Lucas de la Guerra de las Galaxias está entre los últimos. Los sumerios representaban a sus dioses con cascos de cuernos, otros artilugios en la cabeza, que más tarde utilizaron los linajes híbridos para simbolizar la realeza. De ahí viene el símbolo de la corona real. Fíjate en Darth Maul y tal vez te des cuenta de dónde proviene la corona. Credo Mudwa dice en Reptilian Agenda, primera parte, que se sorprende cuando vio a Darth Maul debido a su parecido con los reptilianos de las leyendas africanas antiguas y modernas. La cabeza de cabra o de carnero, tan utilizada como un símbolo de satanismo, simboliza en parte la naturaleza cornuda de la realeza Anunnaki. Y el satanismo fue creado para servir. Es una palabra o sílaba que significa fuego y que se relaciona con el dios atlante del fuego Botán. De ahí tenemos
pentagrama, pirámide, Semiramis, Ramsés, Rama, Ramtá, quizás incluso programar o programa, una palabra clave en la estrategia de los Illuminati. Los Reyes Dragón. Los reyes sucesores en los linajes reptilianos se llamaban dragones. Cuando muchos reinos se unieron en la batalla, o formando un grupo de reinos, se nombró a un rey de reyes. Estos se llamaron Gran Dragón o Draco, el título celta del Pendragón, como un Júter Pendragón, el padre del rey Arturo en las historias de Grial. Fue una versión de esto. En las leyendas, el símbolo Arturo era un descendiente de los dragones y su casco, Belmet en inglés, Elmet, llamado así por la diosa reptiliana, tenía un dragón de adorno. El símbolo del dragón rojo de Gales viene de la afirmación de Merlín, el mago de Arturo, de que el dragón rojo simboliza las gentes de Gran Bretaña. Se decía que Merlín era solo medio humano, porque era el hijo de un subterráneo y una mujer humana. Las leyendas del rey Arturo incluyen todos los elementos clásicos de la historia, como la creación del linaje híbrido mediante el mestizaje entre seres humanos y no humanos, la metamorfosis, el uso de imágenes holográficas para esconder la verdadera apariencia, y las batallas entre dragones competidores. Godofredo de Monod, el historiador del siglo XII, dijo que Merlín se había llamado antes Ambrosio, de ahí la palabra asociación entre él y el término griego que designa la sangre menstrual, ambrosia, que a los reptilianos les encanta beber. También está la cuestión de la mujer del lago, relacionada con las historias del pueblo serpiente que adoran a diosas como los nagas, que vivían en centros subterráneos ubicados bajo lagos y lagunas, como los mitos y las culturas populares celtas. La antigua cultura griega estuvo inspirada en los sumerios y los antiguos atlantes y lemurios, y estaba basada casi por completo en sus historias y mitos con distintos nombres. Por todo el antiguo mundo uno puede encontrar las mismas historias recurrentes de los dioses serpientes. A lo largo de todo el imperio sumerio, de personas adoraban a dioses serpientes, y como escribió el reverendo Hume Butter Dance en su libro The Worship of the Serpent. Uno de los 5 constructores de Teba, en Egipto, se llamaba Ofión, por el dios serpiente de los fenicios. El primer altar erigido para Cíclopes de Atenea fue para Ops, la deidad serpiente. El símbolo oculto a la serpiente era tan común en Grecia que Justin Mártir acusa a los griegos de introducirse en los misterios de sus dioses. Las serpientes hebreas. Ya he mencionado que en los mitos hebreos, a los bíblicos, Nefilín, los hijos de los dioses, se les llama Hawin, que significa devastadores o serpiente. Las leyendas hebreas también describen la serpiente del Edén como un ser que caminaba y hablaba como un humano. El libro hebreo de las antiguas tradiciones orales, el Agadad, habla de estas serpientes como una criatura de 2 piernas. Cuando se erigía era de la altura de un camello. El Apocalipsis eslavo de Abraham dice que la serpiente que habló con Eva tenía manos, pies y alas, del mismo modo que muchas otras descripciones de los Draco. Las historias hebreas venían de los primeros relatos sumerios, atlantes y lemurianos, muchos de los cuales se cambiaron para encajar en el sacerdocio y para perder la mayor parte de referencias directas a reptilianos. Sin embargo, pueden identificarse siguiendo el rastro del que derivan sus términos y sus nombres. El nombre de los alados ángeles y hebreos, los serafines, significa serpiente.
y los describía como seres con 6 alas, justo como el que en el jardín del Edén estaba caracterizado por el Apocalipsis de Abraham. Los ángeles voladores son simbólicos de los reptilianos en los textos religiosos, algunos de los cuales, según descripciones antiguas y modernas, tienen alas y pueden volar. Estos también están simbolizados en los reptilianos voladores de las figuras de gárgolas, donde los linajes tienen sus propias casas, catedrales, iglesias y otros edificios, incluida la sede del Parlamento británico en la versión del rey Jaime en la Biblia. Serafín se traduce por serpiente ardiente y parece que deriva en la misma raíz que la palabra sumeria Seru. El nombre de una serpiente en la épica de Gilgamesh, el origen de la historia de Noé, y Sarga, un término en sánscrito de los dioses reptilianos, indios, los nagas. El Talmud judío prohíbe la representación del dragón, como también la del sol y la luna, ambos símbolos de las principales figuras Anunnaki, un fragmento de los manuscritos del Mar Muerto hebreo, traducido por el académico hebreo Robert Heisman. Incluye una descripción de un observador llamado Belial, origen de los dioses del sol, Bel y Baal. Le llama el príncipe de las tinieblas y el rey del mal, y se le describe como un ser de terrible apariencia, con el rostro parecido al de una víbora. El investigador y canalizador Senzel describe en The Atlantis Connection que la fuerza subyacente de la derrota espiritual de la Atlántida se llama Hijo de Belial, curiosamente una de las facultades más importantes de la Universidad de Oxford. Ese centro de educación para los Illuminati se llama Balliol, y de él han salido muchos políticos importantes que han hecho avanzar el plan de los Illuminati. Se llama así por su fundador John Balliol, quien estaba casado con una princesa escocesa, Dervoguilla de Galloway. Su hijo, llamado también John Balliol, fue rey de los escoceses desde 1292 hasta 1296. La familia Balliol era un linaje de alcurnia, y dada la increíble obsesión de los Illuminati con los símbolos y el sonido de los nombres de las palabras, puede que haya alguna relación entre Belial y Balliol. Sin duda, la hay espiritualmente, porque la facultad Balliol, como la Universidad de Oxford, en general es un bastión de los Illuminati que produce generaciones de hombres y mujeres que ocuparán en el futuro posiciones de poder. Los primeros relatos de la secta gnóstica, gnosis igual conocimiento, hablan de unos dioses serpiente, de un mundo positivo. Afirman que Lilith, Eva, fue su primera creación y entonces siguió a Adán como su pareja. El Talmud hebreo también afirma que Lilith, una vampira, fue la princesa esposa de Adán. Se trata de simbolismo, por supuesto, pero ¿qué simboliza? Lilith, también Lilibet y Elizabeth, es uno de los nombres en clave de los linajes del lado femenino hasta hoy. Para los sumerios era conocida como Lil y para los babilónicos como Lilitu. Las tradiciones hebreas dicen que Lilith se rebeló contra Adán y su dios huyó y una cueva después de haberse comido a su propio hijo. Allí vivió con los demonios del mundo subterráneo y engendró con ellos, les dijo a Adán y a Eva, que ella y sus descendientes siempre abducirían a niños humanos y los llevarían a un mundo subterráneo. La Iglesia romana suprimió salvajemente a los gnósticos, sobre todo porque no creía que las personas necesitarían un intermediario entre ellos y Dios. Esto fue bien acogido por los sacerdotes cristianos. Hipólito, un antiguo padre cristiano e historiador, escribió que muchos de los primeros gnósticos en África del Norte se llamaba Naseni o serpiente y adoraban a Nussan y a Nanustan, la serpiente de oro o bronce, cuya imagen
se muestra en las cruces de madera. Los Naaseni, nagas, se dieron a conocer más tarde como ofitas, un término griego para designar la serpiente. Los griegos decían que las serpientes eran criaturas con gran conocimiento, que hablaban a través de sus oráculos, canalizadores psíquicos, en otras palabras, comunicaciones de otras dimensiones y densidades. La historia de Moisés también contiene mucha simbología referente a las serpientes. El jardín del Edén, Edín o Edén. La serpiente que tentó a Eva en el bíblico jardín del Edén es la simbología de la serpiente más conocida. Se trata de una versión reescrita de la historia sumeria, mucho más antigua, de Edín, la tierra de los dioses o los justos. Existe nuevamente un tema común, que los dioses serpientes en un jardín, y James Churchwell sugiere en The New Children of the Mu que estos jardines se refieren a Lemuria Mu, la tierra madre. Pienso que podría estar en lo cierto. Los persas hablaban de una región de la felicidad absoluta y el placer, y la llamaban Edén, que era mucho más hermosa que el mundo entero. Era una morada de los primeros hombres, antes de que un espíritu malvado en forma de serpiente los tentara a tomar el fruto del árbol prohibido. También está la higuera de Bengala, bajo la cual el Jesucristo hindú, llamado Krishna, se sentó sobre la serpiente enrollada y confirió a la humanidad conocimiento espiritual. Los antiguos griegos tenían una leyenda de las islas de los benditos y el jardín de Hesperides, donde crecían las manzanas doradas de la inmortalidad. El jardín estaba defendido por un dragón. En los libros sagrados chinos hay un jardín que contenía árboles que daban el fruto de la inmortalidad. También estaba vigilado por una serpiente alada a la que llamaban dragón. Los antiguos pobladores de México tenían su propia versión de la historia de Eva, que incluye una gran serpiente macho, y una leyenda hindú habla del sagrado monte Meru, vigilado por un dragón espantoso. Esto decía de muchos lugares antiguos las creencias de las serpientes o un ser medio reptil, medio humano, que daba conocimiento a la humanidad. Es también una historia universal. Serpientes asiáticas. La cultura del valle hindú, del imperio sumerio, de los lemurianos y la región de Hindú y la mitología india, que emergieron allí, están repletas de referencia a los dioses serpientes y dragones voladores que trajeron conocimiento y lucharon contra otros en el cielo. Los llamaban nagas, como hemos visto, y decían que tomar tanto forma reptiliana como humana, en función de los que cogieran cada vez. Los nagas que se originaron en Lemuria se dice que engendraron las familias reales y se cruzaron con las gentes blancas. Se decía que de la diosa serpiente india Kandru nacieron todos los nagas o gentes cobra. Los hizo inmortales a base de alimentarlos con su sangre lunar menstrual. El tema de la diosa serpiente o reina serpiente está en todas partes, como veremos en detalle más adelante. El lector puede apreciar el simbolismo de la doncella serpiente en el arte indio. El poema épico indio de Ramayana habla de la historia de un dios serpiente llamado Ravana, que fue a Celian. Se decía que Rayan se alimentaba de humanos y que bebía la sangre de sus enemigos. Ceylan fue un importante centro de la raza serpiente. Al parecer, fuentes antiguas chinas dicen que era el hogar de los nagas, las extrañas criaturas de forma reptiliana, como los describía. Se cuenta que comercializaban con los chinos, pero curiosamente se dice que nunca develaron quiénes eran. Dejaban sus productos a una etiqueta con un precio, pero que se mantenía fuera de la vista hasta que los comerciantes chinos se habían ido. Se han informado de que los nagas tenían un arma especial que paralizaba a sus enemigos
y los dejaba sin fuerzas. Personas abducidas han informado de la misma experiencia en tiempos modernos. El culto a la serpiente continúa en India actualmente, por supuesto. Hijos de la Matrix por David Hyde. Capítulo 7. Sirviendo al dragón, el pasado. En el antiguo mundo abundan las historias de la raza serpiente o dragón, y los reyes, reinas y emperadores reales que reclaman su derecho a gobernar en virtud de su descendencia de dioses serpiente. Los relatos sumerios hablan de serpientes voladoras y dragones que escupían fuego, un símbolo de su vehículo aéreo, y de cómo los reyes sumeria, mucho antes del diluvio, hacía alrededor de